Saludos cordiales, estimado licenciado. Hoy le presentamos el impacto del salario básico unificado en Ecuador. Análisis socioeconómico del periodo 2024 a 2025. Los siguientes exponentes somos Brittany Narcisa Crespín, Milton Trujillo Alexander, Natalie Paola, María José Valencia, Mayra Cristina, Fidel Antonio Martínez y Wilmer Armijos. En contenido presentamos resumen ejecutivo, introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. En resumen, nuestro informe presenta antecedentes históricos, justificaciones. En objetivo general presentamos el análisis del impacto del salario básico unificado en el coste de vida de los hogares ecuatorianos del periodo 2024 a 2025. Como objetivos específicos también presentamos y evaluamos la evolución del salario básico unificado frente a la inflación y la canasta básica. También determinamos la brecha entre ingresos mínimos y gastos esenciales. También identificamos efectos en la pobreza y la desigualdad y proponemos recomendaciones a la política pública. Introducción. El salario mínimo es una herramienta clave para reducir las desigualdades sociales, la pobreza laboral, siempre y cuando se ajuste en función del coste de vida. Existe una brecha significativa entre el salario básico unificado y el valor de la canasta básica, generando efectos negativos en el bienestar de los hogares y en la sostenibilidad del consumo. Como impacto económico actual encontramos un ejemplo muy práctico, que en Ecuador, en pleno 2025, el salario mínimo cubre solo el 63% de la canasta básica familiar, forzando a los hogares al endeudamiento y a trabajar de manera informal. Esto como consecuencia social nos lleva a una brecha alimentaria y obliga a las familias a destinar el 70% de ingresos a alimentos, sacrificando así salud y educación. Marco teórico. En el marco teórico vamos a hablar sobre el salario básico unificado del trabajador, en el cual se marcará sobre el mercado laboral en el Ecuador. En este caso, el ecuatoriano refleja la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. En este caso, es decir, entre las personas que se buscan empleo y las empresas también o instituciones que lo ofrecen. Es así que en los últimos años el país ha enfrentado varios desafíos en este ámbito, como es en este caso el desempleo juvenil, la informalidad y también habiendo la brecha salarial entre hombres y mujeres, a pesar de en este caso, de los esfuerzos del Estado por fomentar la generación entre hombres, entre el desempleo, ¿ya? Entonces, a través de las políticas públicas y programas de emprendimiento, en este caso, la gran parte de la población económica activa, en este caso, continúa con el desempeñamiento en el sector informal, más se basa en este caso. Eh, eh, Abriendo también como también deja sin acceso también a los beneficios sociales, puede ser en el ámbito laboral, ¿ya? Como siguiente punto también, como tenemos la evolución del salario básico unificado, en el cual ha experimentado una evolución constante en el Ecuador, ya que durante las últimas décadas el gran objetivo era mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y también garantizar un nivel de vida digna, ¿ya? Desde su creación, el salario básico ha sido aumentado gradualmente cada año, en función de la inflación del costo de la canasta, claro, en esto en base a la canasta básica familiar y también como las condiciones económicas del país, ¿ya? Por lo que en la última década del salario básico unificado del trabajador ha estado en unos valores cercanos. Es así que hacemos en una comparación, como para comparar, entre el año 2013 estaba en un valor de $264 y actualmente en el año 2025 llegó a alcanzar un valor de $460.
lo que en este caso representa un esfuerzo por parte del gobierno para poder proteger el ingreso de los trabajadores frente al aumento de precios también que se vive y las dificultades económicas. Pero sin embargo, a pesar de estos incrementos, aún persiste también una brecha entre el salario básico y el costo real de la vida, que es claramente. Por lo general, entonces, especialmente para las familias, claro, esto más afecta es a las familias de bajos recursos. Metodología. Metodología. Para el desarrollo de esta investigación se aplicó un enfoque descriptivo, analítico de tipo cuantitativo, ya que el estudio se basa en el análisis numérico de datos oficiales. Las fuentes de información utilizadas fueron principalmente organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, del cual se obtuvo información sobre inflación, empleo y canasta básica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INE, del cual se obtuvo información sobre inflación, empleo y canasta básica. El Ministerio de Trabajo, que aportó datos sobre el salario básico unificado. El Banco Central del Ecuador, con indicadores macroeconómicos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, con su programación macroeconómica. En cuanto a las variables analizadas, se consideró como variable independiente el salario básico unificado y como variable dependiente el costo de vida, medido a través de la canasta familiar básica. Intervinientes como la inflación, el empleo, el subempleo y la pobreza. El periodo de análisis abarca desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025, permitiendo comparar los cambios entre años y observar las tendencias más recientes. Finalmente, para el procesamiento de los datos, se aplicaron técnicas de análisis estadístico descriptivo, cálculos de brechas porcentuales y análisis de correlación entre variables socioeconómicas. A continuación, mi compañera. Resultados. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre lo que gana una familia y lo que necesita para vivir. Como podemos observar, en esta parte analizamos la brecha entre el ingreso que representa el salario básico unificado, ya que para el año 2025 es de $470 y el costo de la canasta familiar básica, que hasta noviembre del 2024 se estimaba en $804,70. Esto quiere decir que una familia que depende únicamente del salario básico puede cubrir apenas el 58.4% de sus necesidades básicas. La diferencia restante, que es aproximadamente $334,79, constituye la brecha nominal. Este resultado evidencia una situación crítica para los hogares de todos los ecuatorianos que viven únicamente del salario básico, ya que no alcanza a cubrir todas sus necesidades para mantener un nivel de vida digno. Conclusiones. En, en primer lugar, tenemos lo que es la brecha crítica de ingresos. Esto no solo es un dato estadístico,
o- es una dura realidad que viven muchas familias. La diferencia abismal entre la gente que gana realmente lo que necesita para alcanzar una vida digna. Esto no solo nos lleva directamente al segundo punto, que es el deterioro del mercado laboral. Estamos viviendo una preocupante disminución de calidad y seguridad de comprensión de los puestos de trabajo. Las plazas estables son a menudo reemplazadas por empleos informales, lo cual solo sirve para ensanchar aún más esta brecha de ingresos. Por tercer paso, tenemos el incremento de la pobreza. Esto no son resultados pasivos, es de la consecuencia que nos impiden la oportunidad y el crecimiento para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Como cuarto punto, tenemos el poder adquisitivo insuficiente. Cuando los ingresos se estancan y al mismo tiempo el costo de la vida aumenta, las familias se ven obligadas a tomar decisiones imposibles, limitándose severamente su capacidad para invertir a futuro en salud o en educación de sus hijos. Como último paso, tenemos este elemento que nos pone las fallas inseparables de un sistema de modo económico vulnerable. Es aquel que ante cualquier crisis, ya sea social, política, ambiental o sanitaria, se tambalea como una casa construida sobre la arena. Es el sistema que no garantiza estabilidad, ni justicia, ni oportunidades equitativas, pero más allá de los conceptos detrás de esta vulnerabilidad están las vidas reales aquí en el país, en el Ecuador. Bueno, la parte que me tocó a mí fueron las recomendaciones. Recomendaciones a corto plazo, de 0 a 6 meses. Ajustes emergentes del salario básico unificado, implementar un incremento extraordinario del salario básico de al menos $50 adicionales para reducir la brecha con la canasta básica vital. Suicidio focalizado, establecer programas de suicidios directos para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, priorizando alimentación y servicio básico. Control de precios, fortalecer los mecanismos de control de precios de productos esenciales de la canasta básica para evitar especulación. Mediano plazo, de 6 a 18 meses. Reforma del sistema de fijación salarial, establecer un mecanismo automático de ajustes del salario básico unificado vinculado a la evolución de la SFB y la inflación, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo. Programas de empleo de emergencia, crear programas públicos de empleo temporal que garanticen al menos el salario mínimo para reducir el desempleo y subempleo. Normalización laboral, implementar incentivos fiscales y simplificaciones administrativas para promover la formalización del empleo, especialmente en sectores con alta informalidad. Largo plazo, de 18 meses en adelante. Políticas de productividad, desarrollar programas integrales de capacitación y mejorar de la productividad laboral que justifiquen incrementos salariales sostenibles. Diversificación económica, promover sectores económicos de alto valor agregado que generen empleos de calidad con salarios superiores mínimos. Y sistemas de protección social integral, establecer un sistema robusto de seguridad que complemente los ingresos laborales con servicios públicos de calidad en la salud, educación y vivienda. Por último, pacto social por el empleo digno, convocar a un diálogo tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores para establecer metas consensuadas de mejora salarial y productividad. Gracias.